Bienvenidos a todos a este taller de inducción 3D. Yo soy Alejandro López, soy diseñador industrial y llevo trabajando con impresoras de aproximadamente 5 o 6 años, así que sé más o menos qué se puede y qué no se puede hacer. Mi idea hoy día es transmitir ese conocimiento para que puedan partir a hacer algo, o sea, voy a explicar nociones básicas sobre la impresión 3D para que ustedes puedan partir. Durante la presentación voy a dar ciertos tiempos para que puedan preguntar. Como dije, es súper básico lo que voy a decir, pero si alguien tiene una pregunta específica, por favor hágala y yo se la voy a tratar de explicar lo mejor posible. Bueno, ya. Ahora partamos. Voy a partir con los objetivos del taller. Eh, el primer objetivo va a ser identificar nociones básicas en el ámbito de impresión 3D, qué se puede, qué no se puede, desventajas, ventajas, cuáles son las limitaciones de la impresión 3D también. El segundo objetivo va a ser reconocer el potencial, bueno, ya lo dije, de sus ventajas y ventajas. Eh, Tratar de abarcar, voy a tratar de hacerles entender, de abarcar que esto es mucho más que, eh, perdón, es mucho más que solo imprimir figuritas o adornos como seguramente ustedes ya hayan visto. Y por tercer punto, me gustaría explicarles qué tienen que considerar para empezar con este mundo de la impresión 3D, qué, qué implementos adquirir, qué cosas necesitan tener para comenzar bien esto. ¿Ya? Voy a continuar. Bueno, ¿qué se puede hacer en una impresora 3D? Primero, a partir con los atributos que tiene una impresora. Eh, bueno, lo más obvio es que se puede crear objetos a partir de distintos tipos de plástico, dependiendo de su objetivo. A esto me refiero con que el material siempre va a ser plástico, pero eh, hay materiales, por ejemplo, que son con partículas de cobre, con partículas de fibra de vidrio, partículas de cerámica también, que le dan ciertas propiedades a los materiales que pueden mejorar mucho en ciertos aspectos la impresión. Entonces, tienen que entender que eh, esto no se trata solo de plástico, se trata de varios materiales que pueden cambiar sus propiedades dependiendo de la impresión que necesiten. Esto es súper importante que la impresión no requiere mayor mano de obra. Las impresoras no son máquinas muy complejas, son complejas sí, pero no son muy complejas. Cualquier persona puede aprender a ocuparlas, no necesitan a alguien que sea experto, no necesitan un diseñador, no necesitan a alguien que modele en 3D para que puedan usar impresoras 3D, aunque sí requiere mucha paciencia porque son máquinas que fallan en varias cosas y al principio no van a saber por qué, pero siempre se puede solucionar, siempre, siempre, siempre. Y acá les doy consejo al tiro, si van a querer una impresora 3D, que el YouTube va a ser un buen amigo de ustedes porque ahí está todos los errores que van a poder toparse, están cómo arreglarlos, o si ya es más específico, se pueden meter a foros o a páginas de Facebook de su máquina y ahí lo van a poder solucionar siempre. Son máquinas de bajo costo, o sea, no son tan baratas, pero con la máquina de impresión 3D ya tienen suficiente para poder crear. Esto también es importante que lo tengan en cuenta, porque, por ejemplo, si ustedes, no sé, si alguien se dedica a la carpintería acá, cualquiera de ustedes podría, o sea, si alguno de ustedes se dedica a la carpintería, va a necesitar muchas máquinas. Va a necesitar, por ejemplo, un taladro, una caladora, etcétera, etcétera. Sí, Paulina Gómez, esa es una de las grandes desventajas que tiene la impresión 3D, pero de ahí lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Ese es uno de los grandes factores a tener en cuenta, el tiempo. Respondiendo a la pregunta que tenía ahí. Eso también lo voy a explicar después, Camila. Tengo una lámina dedicada al valor promedio de las máquinas, pero así a grandes rasgos está entre los 200 y 500 mil pesos. Una más o menos básica y útil. Bueno, ¿dónde estaba? En que son muy precisos. O sea, bueno, en que son de bajo costo relativamente hablando para crear cosas porque no van a necesitar muchas cosas extras. A eso iba. Son máquinas muy, muy precisas.
por lo menos la que yo estoy trabajando acá, la que se pueden ver ustedes aquí, esa tiene un margen de error de 0,5 milímetros, que es imperceptible de hecho, pero sí, son muy precisas y el objeto que quieran tener va a ser de las dimensiones, va a ser tener el tamaño exacto que ustedes van a pedir. Y lo otro que es muy importante, que no se dice mucho, es que son de código abierto. Esto significa que cualquier persona puede meter mano a la impresión 3D y modificarla, o sea, a la impresora. Esto significa a su vez que hay muchos modding, o no sé si saben lo que es modding, que son como mejoras de la impresión que no lo hicieron las empresas, que lo hicieron las personas, pero está ahí disponible para todo el mundo. Entonces uno se puede comprar una impresora muy básica e ir mejorándola con el tiempo con estas mismas modificaciones que hace la gente. Voy a continuar. Bueno, acá tenemos ventajas y desventajas. Las desventajas ya las mencioné un poquito, pero las vamos a repasar, que son económicas, son fáciles de mantener, son seguras para la persona que la ocupa. Es muy difícil lesionarse con una impresora 3D. Se podría quemar, tener una quemadura pequeña, si es demasiada pajarona la persona, pero son muy seguras, son prácticas. Lo otro bueno que tiene es que cabe en cualquier lugar, puede tener una pieza chica, un mueble, solamente requiere ese espacio y no va a requerir mucho más. Ocupan poco espacio, las pueden desarmar, las pueden guardar, las pueden volver a armar después. En ese sentido, producir es fácil, porque, por ejemplo, yo me dedicaba antes a la carpintería y eso requiere mucho espacio. O a otro tipo de objetos también requiere espacio, en este caso no lo requiere. Son altamente versátiles, por lo mismo decía los materiales antes, que lo voy a repasar después, que se pueden hacer muchas cosas, más de las que uno se imagina, de hecho, con la impresión 3D. Son automejorables, también lo había dicho antes, pero claro, existen los mods que van mejorando la impresora que uno tiene. Eso también me gustaría que lo tengan siempre pendiente al momento de pensar en una impresión 3D, o sea, o al momento de si quieren partir con él. Y pueden crear productos finales o sistemas productivos. No solo se queden con el hecho de que puedan crear una figurita bonita o hacer un macetero o algo así, sino que también piensen que pueden hacer, por ejemplo, moldes, pueden dedicarse al, a la creación de piezas para hacer otras cosas con otros elementos como electrónica, por ejemplo, se pueden hacer lámparas, se pueden hacer objetos que se muevan. Ahora, si saben más, pueden incluso hacer brazos robóticos con la impresión 3D. De hecho, una vez estuve en un proyecto en uno, se puede. Y la desventaja es que hay que invertir harto tiempo de aprendizaje. La verdad es que si bien es simple, tiende a fallar harto eh, por la falta de experiencia al principio. Entonces siempre, o sea, al principio uno va a fallar harto en esto, pero de a poco, a medida que va adquiriendo conocimiento, se va a tener menos y menos errores en sus impresiones hasta que llega un punto con que ya cualquier cosa la van a poder solventar inmediatamente, pero sí al principio van a tener que requerir tiempo, paciencia, van a tener que meterse harto a YouTube para ver qué les pasa, por qué no les está funcionando, etcétera. El espacio, las impresiones tienen un espacio limitado de impresión. Normalmente van desde los 20 centímetros por 20, si se imaginan una hoja de 20 por centímetros por 20 y hacia arriba 20 también. No es mucho, pero eso también se puede solventar cortando y pegando las piezas. Se lo digo ya para que sepan también que las desventajas igual no son tan desventajas, se pueden solventar de una manera u otra. La limitación de materiales, si bien hay harta variedad de materiales, siempre van a ser con plástico o van a tener elementos de plástico en él. La impresora funciona con plástico, pero aunque tenga cobre, no sé si me voy a entender bien eso. Entonces, el plástico tiene igual ciertas características que no son muy buenas, como por ejemplo que no son muy amigables con la temperatura, o sea, no se llevan muy bien. Eh, no son materiales demasiado resistentes como podría ser un metal, por ejemplo. Tiene sus limitaciones el plástico, pero se pueden solventar. El valor de producción es
para la persona que tiene la impresión, la impresora 3D es barato, pero para la persona que lo va, por ejemplo, si yo a mí me pidieran hacer un objeto, para la persona que lo va a hacer es caro. De hecho, por eso puse este ejemplo aquí de las botellas, porque ustedes pueden hacer una botella muy bonita, pero va a seguir siendo una botella hecha con impresión 3D que no se va a poder comparar. A ver, un segundo. Ya disculpen. ¿Se ve el puntero? Que alguien me diga que no los veo, entonces me cuesta. Ya, gracias. Sí se ve. Mejor con puntero. Bueno, voy a plantear de esta forma. Las producciones en serie, por ejemplo, las botellas de plástico están acá, para la persona que lo produce es muy, muy barato. Por poner un estimado, suponte que le salen 10 pesos cada una de estas botellas. Y de ahí se venden ustedes pagan un costo de 50 pesos, por ejemplo, por botella. Si usted la imprime en 3D, por muy bonita que sea, no va a valer menos de 10.000 pesos una botella así, en impresa en 3D. Entonces, esto es algo que tienen que tener súper en cuenta para que no se dediquen a hacer, o si pretenden usar una impresora 3D, que no sea para hacer productos que sean, que estén en todos lados, que no sean productos decorativos simples como el típico perrito que está por ahí, o macetero, o jarro, que tienen que ser objetos que sean distintos o que sean personalizados. Eso es una ventaja, pero también una ventaja porque hacer objetos personalizados también se puede cobrar mucho más caro. Eh, bueno, ¿alguien tiene una pregunta acá? Hasta acá. ¿Quiere que no? Bueno, continúo. Bueno, tipos de impresora. La impresora que vamos a hablar hoy día, o sea, las que les voy a mostrar cómo se ocupa y cómo se utiliza la impresión de filamento, que ocupa un rollo, una bobina de plástico. A ver si se ve aquí. Esto es una bobina de plástico. Si se puede ver en la cámara, más o menos ese es el filamento que ocupa. Súper delgado, es como un hilo. En- y hay otro tipo de impresoras que son con resina. Lo voy a decir más adelante lo de los programas. Bueno, hay otro tipo de impresoras que se ocupan con resina y la diferencia es la precisión básicamente. Como dije, voy a hablar de esto de filamento porque es mucho más versátil. Eh, pero quiero mencionar la impresora 3D porque si ustedes se dedican a hacer objetos muy pequeños, a modelado a escala, que requieran mucha precisión, les recomiendo una impresora de resina porque sale perfecta la impresión. No tiene absolutamente ninguna imperfección. Y por eso mismo se ocupan objetos pequeños en modelo de escala, como decía, en joyería y modelismo. Así que si usted se metió en este taller para ver, para hacer ese tipo de objetos, le recomiendo más una impresora de resina, desde ya. Pero volviendo a la impresora a filamentos, son impresiones, perdón. Eh, bueno, la impresión de filamentos son máquinas que no son tan precisas, pero son mucho más versátiles. Se puede crear una mayor cantidad de objetos, hay mayor variedad de materiales, hay, hay mucho, mucho más de lo que se puede hacer. Y esta se ocupa en maquetería también, porque también lo puede hacer. No lo hace tan perfecto como la otra, pero lo hace bastante bien. Se pueden hacer moldes, con lo que ustedes pueden trabajar, por ejemplo, pueden comprar una impresora 3D no para hacer objetos que se vayan a vender inmediatamente, sino que también pueden hacer moldes como, por ejemplo, macetero de cemento que queda muy bonito, o de plástico, o de yeso incluso también se puede hacer. Y se ocupa mucho la impresión 3D en hacer merchandising. Eh, un típico llavero de empresa, lapicero, vasitos para guardar lápices también. Ese tipo de cosas de oficina se pide bastante en la impresión 3D, si lo quieren.
usar como servicio. Y lo otro que se está empezando a hacer bastante ahora, que no está acá, pero son en impresiones arquitectónicas, en modelos de casa, que las inmobiliarias van pidiendo para hacer maquetas de escala. Ya se está empezando a ocupar la impresión 3D y eso es muy rentable. Así que igual valía la pena mencionarlo. Voy a continuar. Bueno, ¿qué podemos imprimir? Yo separé las impresiones en impresiones simples y en impresiones procesadas. Me refiero a que las impresiones simples son las impresiones que uno puede sacar directamente de la máquina y está lista. En esto encontramos macetero, encontramos cosas como, eh, perdón, encontramos objetos curiosos, por ejemplo este que está acá, el dinosaurio. Y otra cosa que les podría recomendar mucho hacer es, en carpintería funciona muy bien para hacer, por ejemplo, uniones, para de ahí crear muebles, o bases para hacer lámparas también se pueden hacer. Eh, bueno, la verdad es que la variedad es muy, muy grande de lo que se puede hacer. Yo solo le estoy comentando lo que yo sé que más se vende. Y bueno, y hay una variante también que es de hacer litografía, que no sé si lo saben, pero si pueden buscar ahí una litografía en 3D que son imágenes de personas o perritos hechas lámparas. Bueno, y de ahí tenemos las impresiones procesadas, que son impresiones que requieren más de un proceso para poder comercializarla o estar terminada. Lo más típico que imagino que la mayoría de ustedes han visto son estas impresiones que terminan siendo pintadas. Esto también requiere un proceso porque se te empieza a imprimir, por lo general esto se imprime por partes, de ahí se pega, de ahí se enmasilla, se retapa y se pinta con una pintura base, como la que podemos ver en esta figura. Y de ahí finalmente la persona que hizo esto lo pintó como le parecía mejor y este es el resultado. Este es un proceso largo, pero es bastante rentable igual. También puede ser figuras compuestas o de varias piezas que tengan que armarse o que funcionen con electrónica o otros elementos similares. O, por ejemplo, para hacer moldes, como les decía antes, de repente hay materiales que necesitan cierto proceso como de resina, por ejemplo, para que soporte el calor, porque como les había dicho anteriormente, el peor enemigo del plástico en general es el calor. Entonces hay piezas que requieren ciertos procesos para poder solventar esto. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahora a todo esto? ¿Se pueden hacer cortadores de galletas? Sí, se puede hacer cortadores de galletas. La verdad es que para hacer eso no requiere de un material muy particular porque no está expuesto al calor. Entonces puede ocupar cualquier material. El que más se ocupa para impresión, y de ahí le iba a decir, pero sí, es el PLA. Así se llama el material más usado en la impresión 3D y el que a cualquiera le recomendaría que empiece con ese, porque es súper fácil de imprimir. Pero sí, también los cortadores de galletas se hace harto. He visto páginas que se dedican a hacer cortadores de galletas. ¿Alguno más? Voy a continuar. Entonces, funcionamiento de los hardware. Ahora les voy a mostrar cómo es el proceso de imprimir desde que pasa el computador hasta la máquina, ¿ya? Voy a partir, voy a partir diciendo que el proceso en simples palabras es el siguiente. Primero se realiza o se baja un modelo 3D, puede ser literal, puede ser básicamente en cualquier programa de diseño 3D. De ahí les voy a recomendar algunos, pero puede ser en cualquiera. Eh, Se parte haciendo el modelo, ¿ya? Este después se tiene que portar un formato que siempre va a ser .stl. Para los que no sepan, todos los programas tienen formato, por ejemplo, el Word sería .doc, el Excel sería .xls, etcétera.
El formato que se trabaja en impresión 3D es .stl. Súper importante que lo sepan esto para cuando quieran bajar programa o sea, perdón, modelo o cualquier cosa, tiene que ser en .stl. Luego se pasa a un programa de slicer, que se llama en inglés, como decaparadora creo que es o por capa. Y esto va a crear, este programa, se los voy a mostrar en un rato más, en unos minutos más, genera un archivo que se va a llamar G-code. Eso no es muy importante que lo sepan, pero se genera un archivo G-code que tiene toda la información necesaria para que la impresora entienda lo que tiene que hacer. Para hacer lámpara. Eh, ¿Te puedo responder eso en un ratito más? Cuando pase el punto de los materiales te explico lo de la lámpara, ¿ya? Ya, continúo. El, bueno, entonces el programa va a ser un archivo que pueda leer la impresora y esta va a pasar a través casi siempre de una tarjeta SD, las mismas que ocupan los celulares para la memoria. Normalmente esas son las que se ocupan para meter la tarjeta de la impresora y poder imprimir a partir de esta con la tarjeta. Ahora, hay muchas impresoras que tienen otras opciones. Por ejemplo, hay impresoras que te permiten trabajar con celular o con computador, pero yo siempre voy a recomendar que ocupen tarjeta SD. Porque, por ejemplo, si se les cae el internet y están por Bluetooth con la máquina, por ejemplo, se les va a caer y se va a cortar la impresión. Entonces no es buena idea. Siempre ocupen la forma mecánica, por decirlo así, directa con la tarjeta. ¿De qué tamaño son los archivos? Bueno, eso depende mucho de... A ver, ¿quién me preguntó eso? Margarita. Margarita, eso depende mucho del archivo que sea y de cuántos pasos va a tener que ocuparla y del tamaño también. Pero pueden llegar a ser muy pesados, pero por lo general no lo son. O sea, un archivo promedio a mí creo que está entre los 10 y 20 megas, por ahí. Pero puede llegar a pesar 100 megas, por ejemplo. Pero nunca haya pesado un giga, tampoco. No, no llega tanto. Pero pueden llegar a ser muy pesados. Sí, pero en general llega entre los 10 y 20 megas, ponte. Bueno, entonces la máquina va a leer esto y va a terminar haciendo el objeto impreso. Ya. Bueno, esta es la imagen de una impresora. Eh, bueno, acá les voy a explicar cómo funciona una impresora. Voy a partir por esta parte de flujo de filamento que dice acá. Voy a cambiar a pluma. Este es el uno. Ya. ¿Qué hace una impresora 3D? Básicamente lo que hace es calentar el plástico que les decía antes para transformarlo en un estado que está entre sólido y líquido. Un estado como de lava, por decirlo así. Eh, y eso lo hace a través de una pieza que se llama hot end. Todas las piezas acá están en inglés por si acaso. Se llaman en inglés. Esa pieza, el hot end, lo que hace es funde el plástico para derretirlo y poder crear el filamento alrededor, o sea, en la superficie. La superficie se llama cama, que es esta que está acá, cama, que es la parte de la impresora que va a recibir el material inicialmente. Eh, las impresiones funcionan, perdón, voy a tomar un poco de, ya disculpen, ahora sí. Las impresiones funcionan eh, primero haciendo por capas. Imagínense que ustedes hacen un dibujo con un lápiz o cualquier cosa y lo hacen encima de una hoja. La impresora hace lo mismo, de hecho. Se mueve para crear un dibujo, pero después de que termina el dibujo, sube un poquito más y sigue siguiendo. Y hace otro dibujo. Y de ahí sube un poco más y hace otro dibujo. Y sube un poco más y hace otro dibujo. Y sube un poco más y hace otro dibujo. Y eso lo hace a través de dos ejes. Lo hace, perdón.
Mover esto un poco. Ahí sí. Lo hace a través de dos ejes. El eje Y, que es el que está acá, que mueve la cama en esta dirección, así y así. Y lo hace a través del eje X, que se mueve en dirección de aquí y dirección hacia acá. Entonces, con estos dos movimientos va creando un dibujo sobre la cama. Cuando lo termine, ocupa el eje Z, que es el que está acá, y sube un poquito. Entonces hace un dibujo, sube, hace un dibujo, sube, hace un dibujo, sube, y hace un dibujo, sube. Y lo hace a través del hotend, que va tirando el filamento, que va acá en este caso. Entonces la impresora va tirando el filamento, en este esquema sería así, para poder inyectar el material. Y bueno, y está la electrónica que se encarga de todos los aspectos de la impresora. Se pueden hacer ajustes, pero por lo general no se ocupa mucho, la verdad. Para el acto de imprimir no se ocupa porque toda la información, como les dije, está en el archivo que se crea anteriormente. Y finalmente les va a quedar algo como va. Perdón, que esto se supone, ahí sí. Les va a quedar algo como eso. Si se fijan ahí, se va moviendo en dos ejes y cuando termina, hace otra capa, es súper rápido, pero se ve cómo se va creando hacia arriba. ¿Se entendió esto? Porque igual es un poco enredado. Si alguien me puede decir. Ya, gracias Ángel. Entonces continúo. Bueno, como les decía, las impresiones se hacen por capas. Esto es súper importante porque la capa va a determinar la calidad de tu producto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de cómo se ve en 0,1 milímetro, en 0,2 milímetros, en 0,3 milímetros, pero también consideren que mientras más detalle o mientras más chica la capa, más se va a demorar. Porque, por ejemplo, si acá tenemos 0,1 milímetro, voy a volver a poner, tenemos 0,1 milímetro y acá tenemos 0,3 para que hagan el mismo objeto, este se va a demorar en teoría el triple, porque son 3 veces más capas. Mm. ¿Ya? Entonces esto es algo súper tener en cuenta porque siempre hay que manejar el tiempo con la calidad. Siempre tengan claro de que las impresiones 3D ustedes tienen que hacer lo más eficiente posible. Si van a dedicarse, por ejemplo, a pintarlas después, yo les recomendaría que lo hagan una capa un poquito más mala porque de todas maneras lo van a retapar. Entonces no es necesario hacerlo en demasiada calidad si el objeto no lo requiere. ¿Ya? También tenemos que las impresiones, o sea, perdón, en la punta del hotend, no sé por qué no. Bueno, acá en la punta de esto va la boquilla o el nozzle, como se dice en NOZZL, eh, que es la pieza que va a determinar cuánto va a poder imprimir en 3D. Siempre es bueno tener varias piezas de estas de repuesto o a mano, porque son muy baratas y porque te dan mucha variedad de capas en la que tú puedes imprimir. Entonces, si tú quieres imprimir algo muy, muy, muy preciso, les recomiendo que se vayan más bien por una boquilla de 0,2 o si quieren trabajar cosas más gruesas, podría ser un 0,6, un 0,8 y así. Normalmente las que le va a venir con la impresora va a ser 0,4. Ese es el estándar. Pero si quieren más calidad o más velocidad, es bueno tener estas opciones para poder poner en la impresora. Y bueno, así es como funciona una impresora 3D básicamente. Voy a ver si es que puedo mostrarle acá. A ver, no he intentado esto, por eso quiero.
Bueno, quería mostrarles cómo se funcionaba, pero a ver si se puede. ¿Se ve ahí? Sí, dicen que sí. Ya, gracias. Voy a hacerla andar para... Bueno, acá lo que estoy haciendo básicamente es ocupar la electrónica para poner una de las impresiones que tengo acá. Bueno, acá también se controla la temperatura de la impresora, yo ya lo había puesto antes para que no se demore tanto, se demore un poquito. Y ahora va a empezar a imprimir cuando llegue a la temperatura adecuada porque le falta un poquito. Si me esperan 10 segundos, ahí sí. Entonces lo que va a pasar ahora, se fijan, la impresora se está moviendo primero hacia ese lado, de ahí se va a mover hasta la esquina de acá, y de ahí se va a mover todo lo que se puede hacia abajo. Eso lo está haciendo para ubicarse en el espacio de la impresora. ¿Ya? Ahora está empezando a funcionar. Acá lo que está haciendo ahora es una impresión está haciendo una línea de prueba en caso de que el material malo, que a veces queda con aire al final de cada impresión. Y ahí empieza a imprimir. Si se fijan, ahí está haciendo en la primera hoja, como les decía antes, el primer dibujo lo está haciendo. Y debe continuar hasta que termine y debe subir uno más y uno más y uno más y uno más. Bueno, no lo voy a dejar mucho más porque se demora harto igual. Pero así es como funciona una impresora 3D básicamente. Démosle hasta el ruido, como para pararlo si no lo dejo funcionando. Ya, perfecto. Bueno, el funcionamiento de la impresora en cuanto a software. Ya está la parte más cabezona de la presentación, así que les pido que pongan un poquito de atención. Y, y bueno, voy a tratar de explicar lo mejor posible esto. Ya, como les decía antes, hay programas que son exclusivamente para impresoras 3D, que lo que hacen es lo que hacen es dar los datos necesarios para que la impresora funcione. El más conocido es el Cura, por lejos, y es el que le recomiendo usar porque el único que no es mejor que este, el único que es mejor es de pago y son como $90 mensuales. Así que no se lo recomiendo, con este van a tener más que suficiente para poder ocuparlo. Sí, el Cura. Acá voy a pasar al programa mismo para mostrarles mejor en el programa. Dejé una diapositiva ahí mostrando los elementos principales por si alguien tiene dudas después o no sé si esto se manda o está la presentación ahí. Eso no me gusta, la verdad. Pero bueno, este es el programa. Acá ya subí un modelo. Tengo un modelo subido que es este perrito de acá. Y acá si se fijan, cuando yo aprieto, aparece este panel a la izquierda. El panel a la izquierda que son las herramientas de movimiento dentro del programa de los objetos, ¿ya? El Prusa es una marca de impresora. Sí, sí, es súper buena. De hecho, la tengo como recomendación. El problema de la Prusa sí es que hay que pedirla o sea, para tener la nueva hay que pedirla desde donde se hace, que creo que en Alemania. Yo coticé una y eran como 800.000 pesos. Y se demora varios meses igual. No, no es tan fácil traer una, pero si logras conseguir una, sí, es una impresora recomendable. De ahí hablamos de eso ya. Sí, la N3 también es una buena impresora. Porque de ahí sí no me pierdo. Entonces, cuando estemos en la lámina, eso. Ah, no sabía que Prusa tenía su propio laminador. La verdad. Ahí sí que
no tenía esa información. Me imagino que solo para Prusa puede ser, porque igual la Prusa tiene cosas que las otras impresoras no tienen. Entonces de repente por ahí puede que utilicen su propio laminador. Bueno, este es el Cura. Estos son los objetos, o sea, son las herramientas de modificación de objetos, por ejemplo. Entonces, el primero es para trasladar solamente, puedo mover para acá, puedo moverlo libremente, o si elijo, si aprieto donde está la flecha, solo se va a mover en esa dirección, independiente de lo que haga. Para acá lo mismo. O pueden darlo acá como dato, o sea, si están en el 000, va a estar en el centro va a estar en el centro del espacio. Después tenemos los de escalado, creo que son estos, sí, escalado. Acá yo puedo agrandar la forma, bueno, ahí obviamente pasa un poco, pero se puede agrandar, se puede achicar, aunque yo por lo general lo que hago es modificarlo con los datos que están acá, porque así yo sé exactamente de qué tamaño lo quiero. Por ejemplo, si en el i, perdón, eso no lo dije, que estos programas, todos los de modelado 3D, siempre tienen el X y el Y y el Z marcado de alguna manera para que uno se ubique en el espacio. Y en los programas de 3D es súper importante saber eso también. Tienen que aprender a moverse en el espacio. Pero bueno, eh, entonces se puede escalar con esto de acá, pero sí tengan cuidado, por ejemplo, que si yo en el X, que en este caso sería el ancho del perrito, yo pongo 50, no se nota mucho, pero queda un poco chato. A ver, pongamos un número más exagerado para que se note. Perdón. Ya, esto viene desactivado por si acaso. A eso es lo que iba. Voy a volver a antes. Perdón, así. Si ustedes no mantienen esto, si ponen, por ejemplo, día acá, va a quedar muy chato. Eso es lo que les quería mostrar, que tengan en cuenta que igual es mejor tener esto y este apretado para que no pase eso. Y de ahí tenemos el de rotación. Esto normalmente se ocupa por si la pieza viene mal rotada, que igual suele pasar, eh, para que la puedan ajustar así. Bueno, y esos son los otros no lo voy a explicar porque igual son más específicos, pero esos son los básicos para moverse dentro del programa. Luego tenemos los de acá. Acá, acá igual este programa te da muchas opciones predeterminadas, ¿ya? Eh, como les decía, está en la boquilla, el núcleo. Acá ustedes ponen en esta qué tipo de boquilla están ocupando. Yo voy a poner 0,4, que es la que es más estándar. Y acá está la configuración predeterminada de la calidad. Acá te recomiendan la super calidad como 0,12, pero si el objeto es muy pequeño, pueden poner 0,05, ¿ya? Y el estándar vendría siendo 0,2. Voy a bajar en 0,2. Lo siguiente que van a tener que configurar, importante, es la temperatura. No sé si... Esta es una bobina, ¿ya? Todas las bobinas tienen información de temperatura que requieren para ocuparla. Hay materiales que son más difíciles de ocupar y que requieren más cosas, pero la temperatura siempre está acá. Y siempre yo siempre estoy en el rango más alto de lo que dice ahí. Por ejemplo, en este dice 2.5, entre 205 y 225, yo le pongo 225 de temperatura que está acá. En temperatura, material de impresión, 225. Eh, la temperatura de la placa de impresión se refiere a la cama, que es donde se va a imprimir, desde donde empieza a imprimir, y si bien de repente no es necesario, yo recomiendo que siempre empiecen a poner con 50 o 60 grados de temperatura. Esto por dos razones. Uno, porque si no le ponen temperatura puede que se despegue la pieza, lo cual no es muy bueno. Y lo segundo es que el plástico cuando se enfría se tiende a doblar un poco. Y este doblez, si es que la cama no está caliente, es más fácil que produzca y las piezas se les puede partir.
porque si bien las piezas cuando terminan quedan bastante sólidas, en el proceso no es tan así, es más bien algo delicado. Bueno, ¿alguna pregunta por ahora? ¿Hasta acá? No, ya. Eh, bueno, después tenemos el relleno, que es siempre importante, pero para el, para el caso de ahora el 20 es como el número mágico que van a buscar. Casi todas las piezas funcionan bien con el 20% de relleno. Y el soporte. El soporte se refiere a lo que va a estar abajo acá. Siempre hace algo abajo acá, antes de empezar a imprimir la pieza misma. Esto es para eliminar residuos de impresión anteriores o cosas que puedan, de repente el material en la punta queda mal, entonces siempre hace un recorrido primero y eso es el soporte. O sea, perdón, me confundí acá. No, eso no es el soporte. Eso es la adherencia de la placa de impresión. Disculpa, todo lo que estaba hablando era de la adherencia a la impresión. Siempre hace en la primera capa una impresión distinta a la figura para que la pieza se fije. Y si la pieza es muy pequeña, que es lo que les va a decir, ocupe falda o brim en inglés, si lo tiene el programa en inglés. Y si no, ocupan borde. Y finalmente para generar el archivo para que la impresora lo cree, se aprieta acá segmentación. Vamos a esperar un poquito para que lo haga. Ya. Acá arriba, esta vista previa, que me va a mostrar lo que la impresora va a hacer. Voy a bajar esto un poco para poder ya. Si se fijan, hay varias cosas que aparecieron que en la figura oficial no está, o sea, la figura inicial. Acá tenemos tenemos un nivelador que va mostrando capa por capa para que se pueda revisar. En caso de que ustedes quieran ver algo, quizás, no sé, por ejemplo, si yo subo acá, de repente esto que es muy delgado, si lo hago muy chico, quizás esto no aparece. Pueden ver ese tipo de detalles con esta visualización previa. Y todo lo que va creando acá es el soporte. ¿Por qué? ¿Por qué va creando el soporte? Porque cuando uno imprime, imprime sobre, va creando hacia arriba. Y si no hay nada que lo sostenga, esto se va a caer. Por eso mismo esto te va mostrando en rojo las áreas que se van a ir cayendo. Y por eso crea el soporte, ese soporte. Ahora es importante entender lo de los soportes eh, porque afectan mucho el tiempo de impresión y porque afectan mucho la calidad de impresión también. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 8 y 23 minutos en esta zona de acá. eh, y si solamente le quito ese soporte y segmento de nuevo, paso de 8 horas a 4 horas, para que se hagan una idea de la diferencia que hace. Y si, por ejemplo, le bajo la capa, que era el otro que les quería mostrar, pasa de 4 horas a una capa de 0,12, que es más o menos la mitad, porque está en 0,2, a 7,22. Entonces ahí se ve empíricamente cuánto afecta cambiar el tamaño de la capa y los soportes. Siempre hay que tener en consideración eso antes de imprimir en 3D. Y mientras más experiencia tengan en esto, después les va a salir cada vez mejor. ¿Hay alguna pregunta aquí hasta ahora? No, pareciera que no. Voy a volver aquí.
Esta es la presentación, ¿cierto? Disculpen, es que hace tiempo que no me metí acá. Ya, ahí sí. Ya, entonces acá están todos los elementos importantes de la impresión, los que, como les decía, las operaciones de forma, la altura de capa que siempre es importante, el grosor, por lo general les recomiendo ponerlo entre 0,8 y 1,2 milímetros. Está la densidad del relleno, como les explicaba, la velocidad, si ven que la pieza les queda como muy tosca, de repente lo mejor es bajar la velocidad un poquito. El ventilador externo, el cooling, que sale acá, el ventilador externo, otro ventilador aparte que son dos ventiladores que tiene la parte del hot end. Y uno de ellos se dedica a limpiar la capa. Siempre que se pueda, es bueno ponerlo. Hay materiales que no se puede poner, por eso siempre que se pueda. No, mira, lo que te va a llegar es ahora que le estoy respondiendo, de la familia, la familia. Eh, todo lo que ustedes van a bajar el formato STL. El modelo siempre va a estar en STL y lo pasan a este programa y sí, en estricto rigor van a haber que configurarlos todos, pero de ahí cuando encuentren como, es, su configuración adecuada, de ahí van a hacer básicamente todas las piezas iguales. Por lo general funciona así, o sea, uno ya tiene como que llega al punto que sabe exactamente lo que necesita hacer, pero al principio lo que les recomiendo es usar los valores predeterminados. Ahí ven si requiere soporte o no, le ponen soporte en caso de que sí, en caso de que no, no, y lo imprimen. Pero no vienen preconfigurados, en pocas palabras. Mm. Sí. Bueno, y acá el tip práctico con lo que le estaba explicando todo esto, que de repente es mucho más eficiente cortar las piezas de de manera tal que no requiera hacer soporte, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, acá partí un poco la cabeza porque las orejas quedan volando. Bueno, la cola también la debería haber partido en estricto rigor, pero es para que se entienda la idea. Porque si no, pasa esto. Eh, el soporte si bien no... Perdón, me tragante. Soporte si bien no queda adherido a la figura en sí, de repente deja este tipo de defectos, por decirlo así. Entonces siempre es bueno evitar eso. ¿Cómo se hace eso? La verdad no se lo voy a explicar hoy día, pero lo voy a indicar con qué se hace. Y acá empezamos o sea, y acá les voy a recomendar los programas de modelado. Eh, em, a ver, el modelado 3D es difícil de aprender, sí. No es fácil aprender 3D. Pero hay programas que les pueden empezar a ayudar en ello. El que más les recomiendo es el Tinkercad. El Tinkercad es una especie de PowerPoint 3D, o sea, perdón, de Paint 3D, si alguno lo ubica ahí. Es como una especie de Paint 3D mejor hecho. Es un programa pensado para niños, para que se aprendan a ocupar el 3D, pero no obstante, igual tiene muchas capas, o sea, tiene mucha potencialidad de hacer cosas igual complicadas. Pero es un buen inicio para partir en el 3D. Porque acá van a tener que aprender a manejarse en el espacio 3D, van a tener que aprender a hacer figuras básicas, a interactuar entre una y otra, etcétera, etcétera. Entonces, si no saben nada de 3D, lo que les recomiendo de partida al Tinkercad. De ahí ya si quieren dedicarse mucho tiempo al modelado 3D, eh, está el Fusion 360. Este se lo dejé porque tiene una opción gratis. O sea, tiene como una versión gratis que no es lo más completo de todo el mundo, pero sí es muy completo para lo que puedan necesitar en impresión 3D. Esto aprender este programa desde cero, yo le daría unos 5 o 6 meses para aprender a ocuparlo bien.
así que requiere tiempo. Y el otro que les voy a recomendar es el Autodesk Mesh Mixer. Este no es para modelar, es para modificar objetos. Con acá pueden hacer las uniones que les había mostrado antes del... Pueden hacer estos cortes, de hecho, mejor hechos que lo que hice acá. Hasta lo que sé, sí, Tinkercad se puede cortar una pieza. Pero de repente si es muy compleja quizá no te deje. Para eso está el Mesh Mixer igual. El Rhino sí, de hecho el programa que ocupo, pero no lo dejé como ejemplo porque igual es súper complicado y es de pago. Pero sí, el Rhino sirve y sirve muy bien. De hecho, no, el Fusion 360 y el Blender no se parecen en casi nada, de hecho. El Blender se dedica más al diseño orgánico, o sea, al diseño de personajes, por ejemplo, no sé, una persona, un perro, eso, de hecho, programas como el Fusion no lo hacen muy bien. Pero para productos es mucho mejor el Fusion 360, es mucho más estructurado, trabaja a partir de planos, es más fácil ubicarse en el espacio también. El Blender es súper difícil de ocupar, yo no lo sé ocupar, de hecho. ¿Alguien, alguna pregunta más de eso? No. Bueno, a ver qué le digo. Ya. Pero la verdad es que en estricto rigor no se necesita modelar en 3D para ocupar impresión 3D, ¿ya? Lo importante que tienen que conseguir son los modelos. Por lo tanto, acá les dejé dos páginas. Thingiverse es por lejos la más conocida. Una página, lo único malo que está en inglés, pero tiene de todo. Sí, es que exactamente, perdón. Margarita, sí, de hecho son prácticamente iguales. El para cortar presa, el Mesh Mixer, Autodesk Mesh Mixer, está acá. Bueno, como decía, en estricto rigor no van a tener que aprender a modelar 3D porque igual requiere tiempo y algo difícil. Entonces lo que les recomiendo es darse una buena vuelta por esta página, Thingiverse. Eh, ahí está todo, todo lo que pueden requerir. De ahí voy a entrar un poquito más en eso ya, en unos minutos. La familia, si se puede pegar el objeto con cualquier pegamento. Y en caso de que requieran un modelo particular, por ejemplo, bueno, yo un tiempo que hacía buses de ciertas empresas en Chile, de ciertos recorridos, y de repente no es tan fácil encontrar un modelo de tal bus, de tal año, etcétera, etcétera. Y para eso está el CG Trader o páginas similares, puse esta porque es la que conozco, que son páginas de intercambio de modelos. Ahí pueden encontrar gente que vende modelos. eh, la verdad es que si van a hacer uno igual es caro, pero si van a dedicarse a vender a través de eso, no. Por ejemplo, para que sea una idea, un bus cuesta unos $30, por ejemplo, el modelo. Bueno, ahí van a encontrar modelos mucho más específicos y en caso de que necesiten algo muy particular y no esté hecho, también se pueden contactar con un diseñador o modelador, por ejemplo, como yo, que puede hacer el modelo que necesiten ustedes. Eso ya es como más específico, pero se puede hacer. A lo que voy es que no es necesario que aprendan a modelar en 3D para ocupar en impresora 3D. Son cosas distintas. ¿Es mejor? Sí, pero, pero se puede solo saber impresión 3D. ¿Alguna pregunta en cuanto a los programas? Porque de ahí voy a pasar a otra cosa. ¿No? Ya, continúa. Y ahora vamos a los materiales e implementos. Eh, bueno, acá primero, el PLA, el material que más se va a ocupar o el más común, por lejos el PLA. Pero no se queden con material plástico que solo puede ser un color. Hay muchas variedades de él. Acá les destaqué em, algunos más interesantes en cuanto a la forma, o sea, a los colores que adopta, que son súper interesantes para manejar y para considerar. Acá, por ejemplo, tenemos este que deja como una especie de acabado de mármol con unas partículas de colores que va dejando. Este que se parece al cobre, queda muy bien este también.
están los variocolores, también entran acá los fosforescentes, los semitranslúcidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que van como cambiando de color. Y este también está que es de madera, que tiene partículas de madera. La verdad no se parece mucho a una madera, pero se parece al MDF. No sé si alguno de ustedes lo ubica, que es como la madera prensada. Como tiene esa textura, pero igual tiene una terminación de madera. Se ve que es como un poco madera, pero no, como no tiene vetas, por ejemplo, no se ve muy bien. O sea, no se entiende mucho qué es madera, pero sí, no, a eso voy. Me enredé un poco ahí, pero... Y de ahí tenemos materiales que más que por su estética, tienen comportamientos especiales. Eh, Acá igual está un poquito más avanzado porque la mayoría de los materiales que no son peleas son más difíciles de trabajar, ¿ya? Por eso siempre recomiendo empezar con peleas. Pero hay varios materiales que tienen propiedades interesantes, como por ejemplo el ABS, que tiene alta resistencia a la temperatura. A mí no me gusta mucho porque no es reciclable como la mayoría de los materiales, a veces no lo es un derivado del petróleo, pero sí es muy resistente, aguanta muy bien la temperatura, aguanta muy bien la presión, es un buen material para trabajar piezas más mecánicas. Anselmo, no entendí muy bien tu pregunta, ¿cuánto es el costo por metro? Los materiales los venden por peso, no por metro. Em, sí, creo que dan los datos en las especificaciones, pero es por peso. Darte valor aproximado, el ABS cuesta aproximadamente 20.000 el kilo, el PLA va desde los 16 hasta los 22, dependiendo de la calidad. Y de ahí los otros en general son igual más caros. El PETG, por ejemplo, cuesta como 30 y tanto, 32, 33. El TPU cuesta como 40 el kilo, si no me equivoco. Y este ya pasa de los 50 al medio kilo. Es bastante más caro, pero tienen resistencias mejores. Sí, 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 eso cuesta más o menos. El PLA, según yo, iba a los 16, 15, sí, también puede ser. Sí, como les decía, el PLA es el material que más se va a ocupar. Bueno, perdón, me perdí un poco, estaba en el ABS. Ya. El PETG es un material semitraslúcido. Alguien me había preguntado de las lámparas. Le recomiendo el PETG porque es semitraslúcido. Si es que van a hacer una especie de pantalla, por ejemplo, tiene mejor resistencia a la temperatura que el PLA. eh, y es más resistente también. Bueno, también tiene resistencia al agua, que este que está acá. Y bueno, lo ejemplifiqué ahí con unos ganchos que resiste. Resiste más que el PLA común y corriente, que es el que la mayoría conoce, me imagino. De ahí tenemos el TPU, los materiales flexibles, que son estos de acá, que la verdad no tienen una utilidad muy práctica, pero si encuentran algo que hacer con esto, es un material muy interesante de ocupar. Es difícil de imprimir, sí, con él, cuesta un poco. Y finalmente ya como para dejarla así como con algo más exagerado, la fibra de carbono, que es un material excelente. Es muy difícil de imprimir, tienen que mejorar la impresora también. O sea, hay que comprar ciertos componentes específicos para imprimir con esto, pero es un material que resiste mucho. Se pueden hacer piezas de auto como está ahí, o piezas que requieren resistencias más grandes. ¿Alguien tiene alguna pregunta con materiales? Porque esto igual es más amplio. Yo solo puse los ejemplos más específicos, o sea, más generales. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Mira, el pelea, más que bueno o malo, se nota más en cómo imprime, porque si es muy, muy malo el PLA va a ser medio desastroso igual, porque de repente, si es muy mala la calidad del material, tiene eh, ori- micro burbujas de aire dentro del material y eso va a hacer que las impresiones fallen. De hecho, esa es como, según yo, la diferencia entre un PLA bueno y uno malo.
Ahora, hay un material que se llama PLA Plus, que yo lo recomiendo mucho, que es como un PLA pero mejor. Y no mucho más caro tampoco. Pero la calidad de del material te la va a dar si imprime bien o no en el fondo. No otra cosa que eso. O va a tener la misma resistencia a la temperatura, resistencia mecánica, etcétera, etcétera. No, yo la verdad nunca he ocupado, ¿quién me pregunta eso? Fabiola, nunca he ocupado filamentos hechos con plástico reciclado. Así que no sabría darte mucho de mi experiencia con respecto a él. Ya. Con respecto a, a los modelos, acá ya me nombraron varios de hecho. Las recomendaciones que tengo acá son cuatro, pero me quiero basar más en estas dos, en la Ender 3 y la CR10. La Ender 3 es una impresora que es básica, es muy básica, no tiene tiene como lo necesario para que funcione, de hecho, y nada más. Y, y viene desarmada completa. No sé si ahora dejaron de hacerlo así, pero normalmente viene desarmada completa. Pero tiene la gracia que tiene un grupo de gente tan grande, fanática de esta impresora, que hay muchas modificaciones para hacerla buena. Entonces, una impresora que si alguien quiere gastar poco y quiere invertir harto tiempo en ir mejorándola, yo creo que esta es la ideal, la Ender 3, versión 3, ojalá. Pero si no pueden, igual puede ser la Ender 3, que es el precio más bajo que está acá, 169.990, que esto creo que lo dejé, no sé si dejé los links después. Bueno, pero ese es el precio, si lo buscan en internet lo van a encontrar rápido. Bueno, es económica, el espacio que tiene, si no me equivoco, era de 20 o 22 centímetros, que no es tanto, pero es como estándar igual. Es difícil de armar, pero se puede modificar harto. Y pueden dejar una máquina igual potente por el precio igual económico. He ocupado la Ender, no tengo una. ¿Más que algo en específico quieres saber? A ver, el modelo de la Ender, de hecho es la misma empresa que la otra que iba a recomendar, que es Creality. La diferencia más grande que yo he visto que tiene que no tiene la Ender y que tiene la otra, es el ventilador de capa. Eso, si ustedes se compran una Ender, vaya a tener dramas porque no tiene ventilador de capa. Y cuesta un poco ajustarla. Imagino que eso es lo que te pasa, una o dos, ¿cierto, Daniel? Bueno, pero sí, la Ender es una impresora que según yo hay que modificarla sí o sí, porque como viene, no imprime muy bien. Pero puede llegar a imprimir muy bien con el calibrado. Bueno, de ahí podemos hablar después o más adelante hacerme una pregunta con respecto a eso. A ver si te puedo ayudar. El ventilador de capa. Mira, las impresoras vienen con un ventilador que es para enfriar y que no se sobrecaliente el material, que el que se ve al frente, en este caso este de acá. Pero tiene algunos vienen con un ventilador al lado que se llama el ventilador de capa. El ventilador de capa lo que hace es enfriar un poco el material para que no quede muy derretido cuando cuando esté en contacto con la superficie, por decirlo así. Esto lo que hace es que te deja mucha mejor definición y no se cae tan fácilmente como se caería sin ventilador de capa. Por ejemplo, Daniel acá dice que tiene problemas y puede ser uno de esos sus problemas que no tenga el ventilador de capa, pero se puede bajar el modelo y agregar otro ventilador y no es tan difícil, por ejemplo. Bueno, continuando con las recomendaciones, yo la verdad si no quieren tener muchos cachos, por lejos les recomiendo esta, y no quieren gastar mucho tampoco. La CR10, que es la que tengo acá atrás. Bueno, no sé dónde dejé la cámara, pero bueno. La impresora que está acá atrás es la CR10, una impresora que según yo sigue siendo asequible. También es muy versátil y tiene una cama más grande que es de 30 por 30 el espacio que puede imprimir por 40.
Tiene alta exigencia porque esta en particular puede imprimir durante 200 horas continuas, que es bastante, la Ender 3 no puede hacer eso. Y hay versiones que son incluso más grandes que llegan hasta los 90 centímetros, si no me equivoco. No les recomiendo para nada esa porque se complica mucho imprimir en una impresora de esa, o sea, es como un poco más avanzado, pero de que existe la posibilidad está. Hay de 30, 50 y 90, si mal me equivoco. Puedo estar equivocado ahí. Pero 30 y 50 sí o sí hay. De ahí, como decía alguien ahí, está la Prusa Mark III, que es una impresora que su mayor virtud, diría yo, es que es muy confiable. Es una impresora que tiene mucha tecnología. Prusa es una marca que va como a tope de la innovación en este sentido. Entonces, sí suelen tener muchas cosas que las otras impresoras no tienen. Por ejemplo, esta en particular es autonivelable, que en la impresora como la Ender 3 puede llegar a ser un cacho, que lo primero que hay que hacer antes de imprimir es nivelar la cama. Y esta se nivela sola. También viene armada, pero tiene poco espacio de impresión. Y como les decía antes, también hay que pedirla desde el extranjero. Ahora, si encuentran en Mercado Libre, algo así, una de estas de acá, es una buena opción si es que está funcionando bien. Y ya les puse esta recomendación que ya son impresoras que vienen acondicionadas y son más específicas, en este caso para imprimir ABS, que es un material difícil de imprimir, porque cualquier corriente, más por más ligera de aire que le entre, se va a romper la pieza que se está haciendo. Entonces existen este tipo de impresoras que están acondicionadas específicamente para eso. Y bueno, el precio ya dice por qué son más caras. Y eh, y no es que sea mucho mejor, pero está como acondicionada para algo más específico. Está ese tipo de impresoras. Puse esta como ejemplo, pero hay varias que son así. Pero por ejemplo, esta, la CR10, puede hacer lo mismo que esta, pero hay que hacerle más cosas a esta. ¿Se entiende eso? Pero como decía, las que les recomiendo son estas, las CR10 y la N3B. 3. La Artillery, la verdad es que como salió hace poco, no sé qué tal funciona esa, pero también es de Creality, así que debería ser buena. O sea, yo, por lo menos, lo personal, Creality, en cuanto a impresora, es una marca que confío harto. Ya, continuo. Y por último, ¿qué materiales vamos a necesitar para ocupar la impresora 3D? Eh, Aunque parezca raro, estos son los elementos que yo ocupo. Una pinza para cortar los excesos, etcétera. Cianocrilato, que es la gotita, alguien preguntó ahí con qué se pegaba, es con cianocrilato. Si lo van a comprar, no lo compren nunca como la gotita, compren uno como cianocrilato porque es mucho más caro comprar la gotita, pero es lo mismo. Y laca para el pelo. Esto se ocupa para adherir la pieza a la cama. O sea, antes de imprimir siempre se pone un poquito de laca encima de la cama y se empieza a imprimir. Ahora no lo hice porque lo había puesto, pero sí, siempre se hace. Para postprocesado, o sea, lo que les decía antes de pintar las piezas, tenemos masilla para retapar. Se ocupa mucha lija, pero primero el proceso sería imprimir, pegar, enmasillar, lijar, ocupar una pintura base imprimante y finalmente ocupar pintura. Yo he pintado solamente con acrílico. Sé que se puede pintar con otras cosas, pero si les tuviera que recomendar algo sería acrílico, ya sea en aerosol o con pincel o con cualquier tipo de elemento. El Stick Fix, déjame terminar, Margarita, acá para que no se me vaya la idea. Y lo otro que deben tener son repuestos. Como les decía, es bueno siempre tener hartas boquillas y es bueno tener un hot end. No falla mucho esta pieza, de hecho a mí nunca me ha fallado, pero siempre es bueno tener un repuesto, es como tener una rueda de auto, como una rueda de repuesto en el auto, en el fondo. Es como en caso de que falle y necesitas cambiarlo rápido, es bueno tener uno. Ya, ahora sí, Margarita. Eh, sí, el Steve Fix es para mí una solución parche. O sea, como si necesita algo muy urgente, pero no me gusta usar Steve Fix. También se ocupa, por ejemplo, cinta masking tape, tampoco lo recomiendo. No son soluciones muy buenas en mi experiencia.
Pero sí, respondiendo corto sí sirve, pero no es muy bueno. Y creo que sí, hasta acá hemos llegado. Bueno, como resumen, me gustaría decirles que la impresión 3D es un campo muy abierto, de verdad se pueden hacer muchas cosas. Eh, Véanla como una herramienta que puede complementar o hacer directamente todo lo que ustedes necesiten para crear cualquier objeto. Les recomiendo mucho que, por ejemplo, que experimenten con moldes, que experimenten mucho cuando impriman en 3D, que, que van a fallar, sí, que tengan paciencia porque todo se resuelve. Si van a comprar o compraron una impresora 3D hace poco, que se metan a los grupos de Facebook de su impresora. Caso del amigo acá que tiene una Ender, que te metas al grupo de Ender y, y ve ahí si tiene algún problema específico que no te pueda resolver, que lo veas ahí. Y eso, me gustaría empezar a contestar ahora las preguntas que quedaron como un poco pendientes. Sí, Alejandro, pero antes te voy a comentarles a todos los chicos que están conectados hoy día que les dejé ahí en el chat un link de una encuesta para que puedan contestar una encuesta de satisfacción y nos comenten un poquito qué les pareció el taller de hoy. Así que ahí está en el chat para que lo puedan pinchar mientras tanto vamos terminando con las preguntas y las respuestas que puedan quedar pendientes. Así que vamos con las preguntas. Ahí Daniel me quería preguntar algo, pero no sé si está todavía. No veo más preguntas en el chat, no sé si habrá quedado alguna que no hayas respondido, pero no, nuevas preguntas no veo. Aquí dice Daniel, quería saber si tiene otro medio de contacto. Sí, 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 que si me quiere preguntar algo, me puede hablar a Instagram, por ejemplo. Eh, sí, Instagram sería bueno. Sí, se los podrías dejar ahí en el chat. Sí, es que la verdad no me acuerdo cómo se llama exactamente. Déjame buscarlo. Y también tenemos aquí a Margarita Gómez que dice, no sé si sea muy relevante, pero ¿cómo es la carrera de diseño? Ay, mira, la carrera de diseño es hermosa y desastrosa a la vez. Prue- Pone toda a prueba, igual es súper difícil meterse en el mundo después de que uno sale, pero te permite hacer una cantidad de cosas importantes. O sea, uno puede hacer prácticamente cualquier cosa después de que sale de la carrera. Puede crear su propio, o sea, para cualquier cosa te va a servir. Si quieres poner un restaurante, te puede servir como diseñador para hacer tu propio restaurante. En cuanto al campo laboral, igual está un poco difícil actualmente, pero en lo personal encuentro que es una carrera hermosa. Gasto de luz, se me olvidó decirlo. No, no gasta mucha luz. Hay dos componentes principales que gastan en la impresora, que es la cama, que es la pieza que se calienta, que esa sí gasta más, pero la impresora en sí no es como prender una tele, no es un gasto que demasiado significativo. Ya, perfecto. Aquí hay otra pregunta de Catalina que había quedado más atrás, que dice, ¿cuál es la mejor velocidad de impresión o la ideal? Mira, la velocidad de impresión. Es una pregunta difícil de contestar porque depende mucho del material y de la forma. Eh, lo ideal es experimentar, pero yo siempre lo dejo en el estándar, que son 50 milímetros por segundo. Ahora, si la pieza es como redonda y ves que el material no se alcanza a dividir bien, es bueno bajarla a 45, incluso a 40, mm, que solo vale 40 milímetros por segundo, me refiero, que es la velocidad que se mueve. Ahora, hay otro valor que se agrega que se llama retracción, que de repente cuando ven que quedan con mucho hilito hay que agregar un poquito más de retracción, que también es la velocidad de la impresión. Ya, perfecto. Mira, y ¿Cuál es? tenemos otra pregunta que dice Cristina, ¿cómo se soluciona cuando se desfasa una capa en la impresión?
no se soluciona eso. Si se desfasa una capa, perdiste la impresión. Lamentablemente es así. No sé. No, No eso tiene. no tiene solución. Desfasarse de capa es empezar luego. Ya. También Paulina nos pregunta si tiene alguna pyme de 3D. Yo creo que si tú tienes una pyme de Si yo 3D. tengo, mira, tenía, antes con un compañero hacía buses de modelado a escala, como dije antes, pero sí, hacíamos buses de los recorridos que pedían clientes. Entonces, si la persona quería, no sé, de Santiago a Santa Cruz, por ejemplo, hacíamos ese bus específico para él. Ah, verdad, medio contacto. Perdón. Y aquí otra pregunta, dice Fabiola Segovia, dice, ¿cuáles son los principales errores que pueden estar generando problemas en la adhesión del relleno a las paredes? ¿El flujo o qué otra cosa? A ver, voy a leerla de nuevo. ¿Cuáles son los principales errores que pueden estar generando problemas en la adhesión del relleno en las paredes? Ah, ya, me está diciendo que el relleno no se pega a las paredes. ¿Eso es? Al parecer eso, cuando el problema es que no se adhiere, parece, al relleno de las paredes. Eso puede ser un problema de costura, eso es más específico, pero sí podría ser un... Prueba cambiando el relleno. eh, por ejemplo, si está en 20, ponerlo en 15 o 10. Y si sigue teniendo ese problema, sube la temperatura a 5 grados. Puede que eso también te funcione. Y si no, eso ya es como más difícil y no sabría decirte qué podría ser, tendría que verlo. Pero puede ser la temperatura, siempre puede ser que la cama no esté bien nivelada, pero si es las paredes, quizás la temperatura. Yo apostaría que la temperatura o que la forma en sí te dejó textura rara. Ya. Bueno, seguimos con la otra. Pues, Ah, sí. Francisca, eso no lo sé. ¿Cuánto sería bueno subir la restricción en ABS? No, no lo sé. Yo voy probando a 5, pero no sabría darte un número. No sé si tenemos otra pregunta. Dice, aquí René dice, ¿tienes algún canal de YouTube que recomiendes? Sí, pero no me acuerdo. No sé. Eh, Pucha, no, no sabría decirte, la verdad no. Ya. Bueno, ahí Ya, de todas digámosle, maneras a ver, pueden buscarlo en YouTube o a lo mejor buscar, ir viendo qué canales pueden ser buenos o recomendados en el fondo. a Tenemos ver, aquí también a Francisco. deja ver rapidito si encuentro el que más me ha servido a mí por lo menos. Ya. Pero sigan hablando, o sea, Sí, mira, dime. acá tenemos a Francisca. ¿Cuánto sería bueno subir la retracción en ABS para que Sí, no queden tantos hilos? ¿Esa la sí, contestaste? No. sí, 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 es Sí, así. ya. Eh, ¿Dónde me recomiendas comprar una máquina para empezar? Ignacio Mira, pregunta. me pidieron unos links ahí dejé los dos links que son los que yo he trabajado hasta ahora, pero en Not 3D y en todo Toner hay buenas opciones, pero lo que sí te recomiendo es que igual lo compres en Chile, de preferencia, porque igual traer una impresora desde China suele ser complicado, se puede, pero se va a demorar unos meses y bueno, un poco más inestable eso. Pero esas las páginas que puse ahí, Not 3D, si no me equivoco, que se llama y todo Toner. Son son los que yo ocupo en el fondo. Perfecto. El Instagram, ¿lo dejaste el Instagram? Creo que sí. Porque acá por lo menos no se vio. A lo mejor estás escribiendo al... Tienes que aparezca para todos. Puede ser que haya quedado. A ver cómo hago eso. A El ver, chat. acá está. Instagram, acá está. Sí, está lejos. Ese Alejo, ahí está. Sí, así de Ahí está, simple. ahí No lo era tan había visto. difícil, pero se me había olvidado. Ahí está, lo voy a A mí volver me a. puede escribir y si yo si les puedo solucionar el problema, lo voy a hacer. No, no se preocupen por eso. Ya. Bueno, Jaime dice, ¿habrá una instancia para aprender sobre los programas como
el matching, no sé qué, matching sex, algo así. Ahí No puede sé, decir, para cortar los modelos. no esa información de no la tengo, no sabría decir. No, claro, lo que pasa es que programas y cosas más específicas, más adelante podemos ir viendo si es que ampliamos un poco más en específico lo que es la impresión 3D. Hasta el momento solamente estamos con estos talleres que es como introducción, ¿no es cierto?, a lo que es la impresión 3D. Si más adelante ahondamos en algunos otros programas, los vamos a informar por redes sociales y vamos a informar de los talleres. Por ahora estamos solamente con este taller. No sé si hay más preguntas, parece que no tenemos en el chat más preguntas, así que vamos a leer esta última. Acá Francisca Jorquera, ¿qué se puede hacer con los restos de impresiones? Yo lo reciclo, la verdad. Mira, los, los soportes dejan como una textura igual interesante y se podría hacer algo. Lo he pensado, pero nunca se me ocurrió hacer nada con eso. Yo lo que hago es reciclarlo, ¿no? Como casi todos los Perfecto. materiales son reciclables. Pero Sí, sí pues, se podría hacer algo. Se claro, podría hacer algo interesante con los restos que van quedando. perfecto. Bueno, te agradecemos, Alejandro, por el taller de hoy, por toda la información que nos has entregado, los tips y todos los detalles. Así que muchas gracias por el taller de hoy. Le Muchas agradecemos gracias a también ustedes. a los chicos que se conectaron hoy día, que se dieron el tiempo para aprender un poco más de esta temática, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el 3D. Así que muchas gracias por la participación y lo esperamos en próximos talleres más adelante. Síganos en nuestras redes sociales, en InHub Chile, que ahí es como para todo el país, pero también el InHub de cada una de sus regiones para que puedan ir viendo las actividades que estamos realizando en cada una de las regiones, sobre todo en este mes de la juventud y los meses siguientes, que seguramente en cada región el InHub va a tener talleres entretenidos e interesantes para ustedes. Así que estén ahí atentos a las redes sociales para saber más información de las actividades. Así que Bueno, un gusto. ¿Mm? no que alguien ¿Sí? haya preguntado cómo iba la impresión ahí la pared, por si Ah, era un ahí se ve perrito. algo. No se Ahí se ve el alcanzó a hacer perrito. porque se muera como Dora. Pero claro, este es el que se parece al cobre. Deja como unos reflejos bien bonitos. Bueno, eso nomás quería contar. Ya, súper. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Alejandro. Espero Ahí que, vimos como el bebé de la clase de hoy. espero que hayan Sí, aprendido. sí, Fue un muchas gusto estar gracias. aquí. Gracias a ustedes. Muy amable, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, me despido, les dejo la invitación, ¿no es cierto?, a seguirnos en las redes sociales. Un abrazo y que tengan una linda tarde. Un Chao, chao. abrazo. Chao, chao.